Muy buenas, este es el vídeo de la clase que estoy grabando sobre la primera parte de nuestro temario, Historia de España, la parte de la prehistoria. Recordad que la primera parte de esta presentación de este vídeo, la misma que hice en clase, es algo más general de lo que es el periodo de la prehistoria en el mundo, con lo cual explícitamente no entra en el temario. Pero recordad esto para ya el resto de lo que nos queda de curso, incluso, bueno, ya, si nos ponemos intensos para el resto de vuestra vida. Cuanto más entendemos algo, siempre nos es más fácil después memorizarlo y poderlo explicar con nuestras palabras en el examen. Entonces, cuando estudiéis, pues siempre viene bien el intentar tener la idea general, entenderla bien y luego hacer nuestro esquema, nuestro resumen y eso es lo que se memoriza. Pero memorizar sin entender siempre es mucho más complicado. Bueno, lo primero que tenemos que decir en prehistoria es que tradicionalmente nuestras sociedades occidentales han entendido que el hombre viene de Dios, ya lo sabéis. Esto es lo que llamamos el creacionismo. Pero con la revolución científica que ocurrirá en Europa con el siglo, vamos, en los siglos XVII a XVIII y que luego se potenciará aún más con la Ilustración y ya ni que decir tiene el siglo XIX con el positivismo, habrá ciertos científicos que irán dudando de que el hombre provenga de Dios. Esto podemos expresarlo pues, con dos figuras muy importantes dentro de la ciencia que habéis estudiado en otras asignaturas, como Lamarck, un genetista, que nos habla de cómo los caracteres que los especímenes, que los individuos adquieren, tienden a heredarse. Por ejemplo, si tú tienes una mutación, pues esa mutación es muy probable que sea heredada por tus vástagos, ¿no? Por tu descendencia. O también tenemos que mencionar, como es sabido, a Darwin, que con su teoría del origen de las especies habla de que el hombre viene del mono. Algo de lo que se ha mofado mucho, mucha gente, o sea, en la historia se ha mofado mucho de Darwin, de decir que el mono será él. Pero bueno, Darwin había estado estudiando las islas del Pacífico, cómo los pájaros entre diferentes islas habían ido desarrollando caracteres separados que coincidía que siempre eran aquellos que ayudaban a los individuos de la especie a adaptarse a aspectos concretos de cada isla. Entonces, de ello Darwin derivará su idea de que las especies van adaptándose al medio y a medida que se van adaptando van cambiando y van, pues, digamos, mejorando su adaptación al medio para que cuanto mejor adaptado estés puedas sobrevivir con mayor probabilidad, con lo cual al final es la supervivencia del mejor adaptado, aquello que sigue. Bueno, en prehistoria los periodos que tenemos son los siguientes. Principalmente los grandes periodos son Paleolítico y Neolítico. Paleolítico es desde el origen de los primeros hombres hasta el fin del Paleolítico, que es ya con el Neolítico. El Neolítico es la aparición de la agricultura y la ganadería. Y después ya tendremos las diferentes edades de los metales. Dentro del Paleolítico, los diferentes periodos suelen tener una diferenciación de criterio tecnológico, pero siempre la tecnología ha tenido unas implicaciones sobre la sociedad y la economía. Entonces, como ejemplo rápido, tenemos que hablar de cómo en el Paleolítico inferior es típica la industria lítica, es decir, la industria hecha en piedra que tenemos aquí en la izquierda, que es la llamada achelense, el bifaz achelense, que era, pues, hay gente que lo ha llamado la navaja suiza de la prehistoria porque se utilizaba para todo, para cortar, para abrir, para sacar lascas que estuvieran mucho más afiladas. Mientras que en el Paleolítico medio tenemos la industria lítica de la derecha, que es la industria Levallois o sobre lasca, que es muchísimo más afilada, requiere de una preparación del núcleo de la piedra previo, es algo mucho más abstracto, que requiere de una preparación y de un desarrollo tecnológico mucho mayor. Bueno, pues eso es un ejemplo. Pero el tener una Lascaux Levallois también nos habla de que estos individuos que la han hecho pues tienen
unas formas sociales distintas. Como ya hemos estudiado en clase más adelante, la técnica de evalúa sobre el asca lo que sirve es para, por ejemplo, hacer raederas que sirven para hacer las pieles típicas de los neandertales para adaptarse al frío. Vale. Entonces la tecnología siempre nos habla de las sociedades que la han hecho y de sus necesidades. Bueno, el principal proceso del Paleolítico es la hominización, es decir, la aparición del Homo, del hombre moderno. Esto arranca con el Valle del Rift, en el cual se generó hace unos 30 millones de años, empieza a dar una falla en la zona de África Oriental, la cual lo que lleva es a unos cambios climáticos muy importantes. ¿Por qué? Pues porque las placas están separándose, de manera que en la península de Somalia y al sur tenemos que va a haber un cambio climático que lleva a que de la anterior selva o bosque húmedo que había, pasará a convertirse el paisaje en una sabana. En la sabana los homos, o sea, los ancestros de los homos, primates, eh, necesitaban pasar de estar viviendo en las copas de los árboles a andar por praderas. Entonces eso lleva a un cambio principal que es el bipedismo, la posición o marcha sobre dos extremidades, el bipedismo. El bipedismo ayudó a los hombres a adaptarse mejor a las sabanas de praderas planas, en las cuales es útil poder estar más elevado para ver más a distancia y también para andar distancias más largas cansándose menos. Cuando los hombres se ponen erguidos en marcha bípeda, la pelvis cambia su posición y lleva a que el conducto del parto, el canal del parto, se estreche, por ejemplo. Este cambio conllevará otras transformaciones. Por ejemplo, que los bebés tienen que nacer cuando están menos desarrollados y por tanto requieren de más cuidados por parte del grupo. Esto es algo que también ha llevado a desarrollar por parte del hombre pues unas actitudes, unas tradiciones como son por ejemplo el juego. Esto tiene unas consecuencias a largo plazo, como por ejemplo el que nuestros niños tienen un periodo de aprendizaje mucho más prolongado que otros animales, que ya a los pocos días de nacer ya son independientes, ya tienen dentición para alimentarse ellos mismos, tienen, tienen la capacidad de correr, por ejemplo, para huir. En cambio, en los humanos no. En los humanos tenemos la necesidad de organizarnos socialmente para cuidar de los niños. Mientras que unos van a cazar, otros cuidan de los niños. Y eso lleva a cambios culturales y cambios intelectuales, por tanto. Entonces, solo de un cambio como es la pelvis, un montón de cambios derivados. También otro cambio que se puede mencionar importante es el cambio del foramen magnum, que de estar en diagonal como en el gorila, como podéis ver en la imagen de abajo, pasa a estar en vertical. Ahí es la conexión entre la columna y el cráneo con el cerebro y demás. También, por ejemplo, el abdomen se reducirá. El consumo de carne en los hombres ayudó a tener mayor energía para desarrollar el cerebro, pero si además le sumamos el fuego, por ejemplo, ayuda a reducir la cantidad de energía que se necesita para la digestión, ayudando de nuevo a desarrollar el cerebro. El cráneo también es uno de esos elementos que nos ayudan a identificar muy bien de qué homo estamos hablando, porque el cráneo va a transformarse, por ejemplo, en la dentición o en los músculos de la mandíbula. La mandíbula, cuando nosotros hemos preparado los alimentos al fuego, no necesita tanta fuerza, por ejemplo, lo que ayuda a que nuestro cráneo vaya creciendo en capacidad craneal, podemos tener un cerebro más grande. También en la propia forma de los cráneos de los homos podemos ver, pues por ejemplo, cómo hay un avance en
que el mentón va apareciendo y la frente se va haciendo mucho más plana. También la parte trasera del cráneo se va reduciendo. Bueno, volviendo a esta diapositiva anterior, aquí tenemos imágenes que nos muestran pues estas transiciones, como por ejemplo arriba a la izquierda la pisada, la huella de los homos, cómo va haciéndose más recta y vamos perdiendo el pulgar oponible del pie. A la imagen de arriba a la derecha tenéis las manos. ¿Qué nos permite nuestro pulgar? Bueno, pues nuestro pulgar es más largo, es más alargado y nos facilita el agarre fuerte y preciso de las herramientas. El primer Homo tradicionalmente se ha considerado que es Homo, es decir, pasa de Australopithecus a Homo cuando desarrolla sus propias herramientas. Por lo tanto, el pulgar es un aspecto fundamental. Si nos fijamos en las especies que componen la hominización, el ancestro que tradicionalmente consideramos es de aquel del que venimos, es el Australopithecus. Del Australopithecus se desarrollaría el Homo. El primer Homo sería el Homo habilis, hace unos 2,4 millones de años más o menos. Pero tenemos el problema, como siempre ocurre en prehistoria, que los nuevos hallazgos nos cambian todos los esquemas. Por tanto, este árbol genealógico que tendríamos aquí de nuestros ancestros, de los homos, ni mucho menos significa que sea el correcto. Es más, lo he utilizado por ser más o menos claro en organizarnos un poco las ideas, pero no es para nada el más preciso. Por ejemplo, aquí nos dice que el Homo habilis y el Homo ergaster estarían separados, pero es muy probable que el Homo ergaster sí que viniera del Homo habilis. La parte de abajo de esta imagen nos muestra que el Australopithecus solo vivió en la zona oriental del Rift Valley, en la zona de la sabana, mientras que el Homo habilis es aquel que ya ocupa el resto de África y el Homo erectus es el que creemos es el primero en salir de África y colonizar tanto en la zona oriental de Europa como Asia. Ahora, tenemos que mencionar los yacimientos de la península ibérica. Y si decimos esto, el principal es Atapuerca. Y si mencionamos Atapuerca, estamos hablando del Homo antecesor. El Homo antecesor es el hombre más antiguo conocido en la península ibérica. Y los arqueólogos que más lo han estudiado, que lo descubrieron, son Arzuaga y Martínez. Arzuaga es aquel que yo os he mencionado en el estándar que tenéis en el campus virtual. El Homo antecesor tenemos restos de él de mínimo 1,2 millones de años, pero muy recientemente se empieza a hablar incluso de 1,4 millones de años. Estos son en Atapuerca. Homo antecesor, lo que es el término antecesor, era el nombre que se utilizaba para los hombres del ejército romano que iban en avanzadilla, eran las personas que iban antes para ir reconociendo el terreno. Por eso utiliza Arzuaga y Martínez el nombre de antecesor, para referirse a que pueda, según ellos, ser el primer homo que llegó a Europa. O incluso ellos creerían que es el homo surgido el primer homo surgido en Europa. En Atapuerca tenemos la mayor concentración de restos de la hominización de toda Europa. Tenemos dos yacimientos dentro de Atapuerca, porque en Atapuerca hay bastantes yacimientos. Hay dos que son los que tenemos que conocer. El primero es Grandolina. Grandolina es el yacimiento en el que se han encontrado los antecesores más antiguos. Después tendríamos la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos no tiene antecesores, sino que lo que contiene son 28 hombres de Heidelberg, Heidelbergensis. El Heidelbergensis, según Arzuaga, sería el homo que uniría en Europa por un lado al antecesor y por el otro al neandertal. Pero esto es una teoría de Arzuaga y no está aceptada científicamente por todos, ni mucho menos. En la Sima de los Huesos tenemos a 28 Heidelbergensis, en cuanto a cronología diríamos
unos 400.000 años, los cuales, curiosamente, tienen un bifaz muy especial que se llama por los arqueólogos Excalibur, porque bueno, es de un tipo de roca, la cuarcita roja, lo primero muy llamativa y lo segundo que se ha comprobado geológicamente que proviene de de una distancia bastante grande, con lo cual esto podemos decir que o es una coincidencia o que nos está mostrando que quizás fuera algún tipo de ritual de enterramiento, en el cual, como ajuar, con los heidelbergensis se entregó este bifaz. Por tanto, resumiendo, ¿cuáles son los homos que tenemos que destacar en Atapuerca? El primero, el antecesor, que aunque sea un homo bastante poco desarrollado, sí que es cierto que nos muestra ya la tendencia de modernización, por ejemplo, en la cara. Es curioso que se han encontrado restos de trazas de corte en los huesos de antecesor, lo que nos habla de que había canibalismo, de que entre ellos se comían con herramientas, con restos de cortes. Luego tendríamos el Heidelbergensis, que dataría entre los 400.000 y 200.000 años de antigüedad y que está bastante ligado al neandertal, es similar la tendencia al neandertal. Y aquí ya tendríamos el neandertal con una antigüedad de 100.000 años, 100.000 años antes del presente. El neandertal es un homo que estaba muy bien adaptado a su medio y era un medio muy frío, glaciar. Por ello tenían los músculos y los huesos más gruesos para poder aguantar mejor el calor, mantener el calor. Tenían una capacidad cerebral de cráneo incluso más grande que la del Homo sapiens. Y hoy día tenemos bastante claro que tenían un pensamiento simbólico, porque se han encontrado yacimientos en los cuales los hombres neandertal tenían decoración en la cabeza con plumas. Y también es muy probable que algunas de las pinturas rupestres que se han eh, asignado, que se cree que habían sido hechas por Homo sapiens, en verdad han sido hechas por hombres de Neandertal. El hombre de Neandertal desaparece en torno a los 30.000 años del presente. El hombre de Neandertal se ha creído muchas veces que fue asesinado por el Homo sapiens, pero es muy posible que la razón por la que desapareció es además de por la presión y los conflictos con los Homo sapiens, probablemente sea más debido a una falta de adaptación a los cambios climáticos que estaba habiendo en su tiempo, porque estaba demasiado especializado en la época glacial. Además, pensad que el número de individuos que había era muy pequeño en esta época, en el Paleolítico, con lo cual había una densidad muy pequeña, era incluso difícil que llegaran a encontrarse grupos humanos. En este mapa podemos ver los climas que había en una de las últimas glaciaciones, hace 20.000 años. Como veis, al norte de la península lo que había era estepa fría o tundra, en la cual es bastante complicado vivir. En la zona centro tendríamos una estepa de sabinas, un bosque, y al sur es donde estaría el bosque templado, o más cercano al Mediterráneo. El último hombre a destacar dentro de Atapuerca sería el Homo sapiens, que creemos llegó a la península ibérica hace unos 40.000, 38.000 años. El Homo sapiens llegó en tres oleadas. La primera llegarían desde Asia Central hace unos 40.000 años. Hace 22.000 más o menos llegaría desde otra oleada distinta de inmigración desde Oriente Medio. Y hace 9.000 de nuevo de Oriente Medio. Lo que tenemos claro es que la mayor proporción de Homo sapiens son originarios de Oriente Medio. Y ahora ya vamos con vuestro epígrafe. El epígrafe nos dice Paleolítico y Neolítico, economía y pintura rupestre. Comenzando, habría que introducir qué es el Paleolítico en la península ibérica y cuándo empieza. Bueno, el Paleolítico comenzaría hace 1,2 millones de años o 1,4 con la llegada de los primeros homos a la península.
Durante el periodo del Paleolítico, que es muy largo, se dan el proceso de hominización, de evolución del hombre hasta el hombre moderno, el Homo sapiens. Es un periodo de clima muy distinto, de periodo glaciar. Es un periodo en el cual los hombres avanzan descubriendo el fuego y utilizándolo, dominándolo. Y en cuanto a la economía, es un periodo en que los hombres eran cazadores-recolectores, cazadores-recolectores. Cuando las comunidades son cazadoras-recolectoras, son nómadas, porque dependen de los animales que están más especializados en cazar, y los animales tienden a moverse por las estaciones, y los hombres van tras ellos. Los grupos eran bastante pequeños, eran familiares, eran grupos principalmente tribales, podríamos decir. ¿Dónde vivían los hombres del Paleolítico? En cuevas o al refugio de la entrada de las cuevas, para poder estar preparados frente al frío. Imaginaros en una época glaciar cómo tiene que ser la lluvia, estar mojado. Bueno, pues las cuevas ofrecen una protección frente a eso. Y luego, muy importante, es una época en la que no hay una especialización del trabajo, es decir, todos se dedican a todo. En el Neolítico es cuando surge una especialización del trabajo. La cronología sería Paleolítico inferior, desde la aparición del primer Homo, es decir, el antecesor, 1,2 millones de años, hasta los 100.000. 100.000 aparece el Neandertal en la península y arranca el Paleolítico medio. 35-40.000 aparece el Homo sapiens y es el Paleolítico superior. Los yacimientos se concentran en las zonas que veis en el mapa. Coincide que en las mesetas casi no hay yacimientos. ¿Por qué? Pues porque no hay cuevas. Este es un esquema general de aspectos principales de cada periodo, para si lo queréis utilizar pausando el vídeo. Ahora, yendo con el Paleolítico inferior de nuevo. En la península hay que mencionar que las principales especies de Homo que tenemos son Antecesor y Heidelbergensis. Y habría que mencionar el yacimiento en el cual tenemos datos de ellos, que son Antapuerca en Burgos y Orce en Granada. La industria lítica de este momento está muy poco trabajada y también poco especializada. Es muy sencilla. Son rocas a las cuales se han golpeado para conseguir una punta que resulte de más utilidad. La principal industria lítica es el bifaz. El bifaz, que forma parte de la segunda industria, segunda cultura de industria lítica, que es el achelense. El Paleolítico medio, con los neandertales, es el periodo en el que se cambia de industria. Tenemos la industria musteriense, también llamada industria sobre lasca. Las principales herramientas que habría que mencionar es la raedera. La raedera, que es una lasca que tiene el borde retocado de forma continua, todo el borde, para que esté afilado. Y sirve como o bien un cuchillo o para raspar y así poder preparar las pieles tan necesarias para que los neandertales se pudieran adaptar a su momento climático. El Paleolítico inferior llegaría con el Homo sapiens y con él también una mayor especialización de la industria lítica. Ahora, yo todo el rato estoy hablando de industria lítica, industrias en piedra, pero también hay que tener en cuenta que los hombres preparaban herramientas en hueso, en asta, en madera. Lo que pasa es que esos son materiales que muy difícilmente perduran en el tiempo hasta que hoy los podamos descubrir. Sí que se han encontrado algunas lanzas en zonas muy pantanosas, pero es algo muy extraño. Ahora, el Homo sapiens lleva a cabo una enorme especialización de su industria lítica. Esto le llamamos microlitización, porque se tratan de herramientas en piedra muy pequeñitas, son litos micro, piedras. De ellos podríamos destacar las puntas de flecha, ya que ahora es cuando aparece el arco, y también las agujas o las azagallas. Las azagallas son herramientas que sirven para hacer agujeros. También en el Paleolítico superior es cuando tenemos claro que de seguro ya se realizan las primeras pinturas rupestres, aunque como os digo, los arqueólogos cada vez creen más que al menos algunas de las pinturas también fueron realizadas por neandertales.
El arte del periodo es ya muy significativo. En la parte de arriba veis en esa imagen un bastón de mando hecho en asta de reno y que nos representa lo que creo que es un caballo. Yo no soy ni mucho menos el mejor en biología, pero veis representado en un grabado que es cuando tú lo que haces son marcas con líneas en el material que estás trabajando. Y en la imagen de abajo vemos un ajuar. Los ajuares son aquellos objetos que se inhuman, es decir, se entierran con una persona fallecida. Esto nos demuestra que es gente que ya tiene una idea de que posiblemente haya algo más allá de la muerte, porque si no, o si no es algo que sea más allá de la muerte, es que quieres recordar o quieres dejar en la memoria algo significativo relacionado con esa persona. Otro ejemplo de decoración es este espectacular propulsor. Los propulsores, como veis en la imagen de abajo a la derecha, son herramientas que servían para lanzar las jabalinas con muchísima más velocidad y bastante más precisión. Y esta no era estaba claro que no era cualquier propulsor porque tiene reflejado ese caballo. Ahora, los, los hombres de este periodo, ¿por qué hacían este arte? ¿Por qué con animales? Bueno, tenemos una cierta idea de que estas culturas podían ser animistas. El animismo es entender que aquello que te rodea la naturaleza tiene un ánima. Y si tiene un ánima significa que puedes intentar tener una relación con ese espíritu, con ese ánima. En el caso de los hombres del Paleolítico, ellos creían, o eso creemos nosotros, que creían que podían intentar llamar a los espíritus de los animales para que les pudieran ayudar. Y esto lo realizaban principalmente los chamanes, que son gente que se disfrazaba y por medio de ritos en los que se tomaban sustancias psicotrópicas, pues ellos se ponían en contacto con los espíritus para pedir ayuda, principalmente en qué, pues en la caza. Yendo ya con la pintura, ¿no? Con la primera de las pinturas rupestres que vamos a tener que mencionar. Bueno, pintura rupestre significa pintura en una pared. La primera es la pintura cantábrica, surgida en el norte de la península y el sur de Francia. Está en el interior de las cuevas, bastante en el interior, y es una pintura polícroma, es decir, hecha con varios colores, cada figura tiene varios colores, y muy muy naturalista. Naturalista significa que intenta imitar la naturaleza, es decir, es muy realista. ¿Qué es lo que pintan? Bueno, pues pintan animales, animales que ellos quieren cazar, caballos, bisontes, y luego también renos o toros. Y a veces también vemos las manos imprimadas, es decir, manos en las cuales, sobre las cuales se ha soplado una tinta para dejar la impresión de la mano, o también más a menudo vemos figuras abstractas de líneas que se cruzan, vemos cuadrículas, vemos círculos. Ahora, ¿ellos cómo hacían esos colores? Bueno, pues el negro es madera quemada y los rojos son óxidos. El óxido, por ejemplo, de hierro, que es rojo. Aquí veis en este mapa dónde se encuentran los principales yacimientos, bueno, todos los yacimientos, todas las cuevas que tienen pintura rupestre. ¿Cuál es la que hay que destacar? Bueno, pues es Altamira. Altamira, que está en Cantabria, es una cueva que hoy día está cerrada al público, pero tenemos la posibilidad de visitarla en una reconstrucción que se ha realizado que intenta ser lo más verídica posible. Fue Sautuola, el descubridor, fue su hija, bueno, creo que era su sobrina, que se metió dentro de una cueva y le dijo a su tío, oye, he encontrado animales dentro de esta cueva. Y bueno, pues cuando él lo contó a la comunidad científica de su momento, del siglo XIX, los franceses que estaban también estudiando cuevas con representaciones similares no le creyeron, dijeron que se lo había inventado, que eso se lo había inventado él, que lo había pintado él y que no era cierta Altamira. Pero claro, sí que lo era. Y bueno, pues estas cosas que ocurren en la ciencia cuando mezclas ciencia y nacionalismo, que las pinturas de España no pueden ser mejores que las de Francia. Bueno, los bisontes de Altamira son lo que más destacan. Aquí podéis ver fácilmente cómo son
intentan al menos ser bastante naturalistas. ¿Cuál es el significado? Bueno, pues interpretaciones hay muchas, pero desde mi punto de vista la que más posibilidades tiene de ser cierta es que hay un intento por medio de la magia y del animismo, pues llamar a la caza, propiciar la caza, ayudar. Hay muchas otras interpretaciones. Hay gente que dice que es una cuestión de que los caballos simbolizan a la mujer, los bueyes o bisontes al hombre, y que por tanto, dependiendo del número que hay en cada cueva, pues puede ser que lo que llame es al tener hijos, no al cazar más. Bueno, aún así, tenemos incluso todavía muchos aspectos dentro de la pintura que ni siquiera sabemos lo que son, como esas formas geométricas. Así que probablemente nunca lleguemos a saber la ciencia cierta. Luego, dentro del Paleolítico, aunque ya en un periodo de transición, tendríamos que mencionar el Mesolítico, también llamado Epipaleolítico. El Mesolítico destaca porque hace unos 10.000 años hubo un cambio climático, hubo un calentamiento, ya no habrá más glaciaciones, termina el periodo de glaciaciones. Cuando las glaciaciones terminan, también avanza el bosque y los humanos ya no dependen de vivir de las cuevas, y es cuando empiezan a vivir en los valles, dentro de los bosques, y por ello encontramos las primeras cabañas. También va a cambiar el utillaje. El utillaje significan las herramientas. Van a cambiar las industrias líticas. Todavía van a ser más pequeñas y van a estar más especializadas a la caza de especies que habitualmente son más pequeñas, que se cazan por medio del arco. Una cultura que podemos destacar dentro del Mesolítico es la de los concheros de Asturias, del norte de España, y de también la parte de la costa atlántica de Portugal. La, la, el fósil guía, es decir, el fósil, el hallazgo que nos dice que esto pertenece a la cultura de los concheros, es el pico asturiano. Era una cultura que nos muestra esa especialización brutal, porque ellos consumían siempre las conchas, los moluscos de la costa, de las piedras. Entonces, claro, hay que despegarlo. Para despegarlo tenían este pico asturiano que, bueno, pues funciona perfectamente para quitar la lapa y podértela llevar y comer. Durante el Mesolítico aparece, aunque incluso puede ser que esta pintura vaya a continuar hasta el Neolítico, durante el Mesolítico aparece la pintura levantina. Es la otra pintura rupestre que hay que mencionar. Y esta es muy distinta. Es una pintura que sus figuras son monócromas, solo tienen un color. Además, ni mucho menos son naturalistas, no nos representan de forma realista a las figuras, y que incluye a hombres, incluye escenas en las que hay tanto animales como hombres o solo hombres. Incluso podemos ver diferenciadas las figuras de mujeres y de hombres por separado. ¿Cuál es la interpretación de esta pintura? Bueno, pues de nuevo no lo sabemos, probablemente siga siendo un sentido mágico, un significado mágico, pero también cabe la posibilidad de que haya un intento de narración. Puede ser que se quisiera recordar una victoria o una ceremonia religiosa. Otra diferencia en esta pintura levantina es que no se realiza dentro de las cuevas en el interior, sino en los abrigos rocosos. Un abrigo rocoso sería un entrante dentro de una montaña, vamos, dentro de la montaña. Y pensad, una cueva normalmente es una gruta en el interior de la tierra, formada pues por la erosión habitualmente, pero un abrigo rocoso es más simplemente una zona en la que hay una pared que no está cubierta por la vegetación y que te permite cubrirte, pues, por ejemplo, del viento o también de que no te puedan atacar por la noche por la espalda. Ahora llegamos al último periodo que hay que mencionar dentro de nuestro estándar, el Neolítico. No es el último periodo de la prehistoria.
por favor. La prehistoria también va a continuar con la edad de los metales, pero en nuestro caso en estándar solo nos preguntan paleolítico y neolítico, así que neolítico. Neolítico aparece hace unos 5.000 años. Antes de Cristo, eso sí, ¿eh? No, no nos equivoquemos, 5.000 antes de Cristo, lo cual sería 7.000 años antes del presente. BP, before present. El neolítico se caracteriza por dos grandes cambios, tan grandes que podemos llamarlos revolucionarios: la agricultura y la ganadería, la domesticación tanto de plantas como de animales. La agricultura y la ganadería obligan a que los hombres tengan que vivir cerca de esas especies que han sido domesticadas. Por tanto, es cuando aparece el sedentarismo, es decir, vivir en el mismo lugar constantemente. Son los primeros poblados. Y con ello también aparecen otros cambios asociados, como es tecnologías nuevas. Tendríamos que destacar la cerámica para poder guardar alimentos o líquidos, la piedra pulimentada, que es la que da nombre al neolítico, es la piedra nueva, neolítico, la piedra pulimentada que en vez de hacerse por medio de golpear piedras, lo que se hace es frotar, y que eso hace que sea bastante más resistente en el tiempo. Y también aparecen los primeros telares en este momento. Ahora, una vez que empieza el sedentarismo, también empieza la especialización en el trabajo de los hombres. Es decir, habrá gente que se especialice en realizar cerámica, o que se especialice en hacer telas, o que se especialice en cuidar de los animales. Cuando esto ocurre, también se da el inicio de la jerarquización. Habrá hombres que se dediquen a medir el tiempo. ¿Cómo medir el tiempo? Pues mirando al cielo. Y esta gente claramente tiene más valor para el resto del poblado que una persona que se dedique a cultivar el campo. Y eso le lleva a tener una predominancia social, está por encima, tiene más valor, jerárquicamente está por encima. Entonces aparecen los primeros jefes, las primeras jefaturas. Otro origen de los jefes va a ser los guerreros, los especialistas en la defensa y el control de las armas y la violencia. El neolítico está ayudado por el cambio climático. Ahora es más fácil poder cultivar tus propias plantas, porque antes era demasiado frío. Permitidme destacar entre estas imágenes, abajo a la derecha, algunos ejemplos de piedra pulimentada. Se ve fácilmente, es muy visual. Encima de la piedra pulimentada tenemos un telar y arriba tenemos un molino de mano. El molino de mano es un tipo de fósil que es de nuevo un fósil guía. Si vemos que un yacimiento tiene un molino, significa que eso es ya neolítico. Eso es 100%. El origen del neolítico. Bueno, pues para nosotros en la península el neolítico llega desde Oriente Medio, por medio de poblaciones que van a lo largo del Mediterráneo, van recorriendo el Mediterráneo, hasta llegar a nosotros, a la península ibérica, por la costa levantina. ¿Cuándo llega? Bueno, pues llega 5.000 años antes de Cristo al Levante por medio de una cultura que la llamamos nosotros la cultura de la cerámica cardial, que también existe en zonas del sur de Francia y de Italia. Esta cultura se llama de cerámica cardial porque sus cerámicas están decoradas con una concha que se llama cardiomedule. Lo podéis ver en las imágenes. En esta diapositiva podéis ver algunas de las características que estaba mencionando, aquí redactadas de forma escrita. Bueno, continuando, la cultura de la cerámica cardial no es la única que asociamos de forma muy clara a la llegada del Neolítico en la península. También tenemos que mencionar la de los sepulcros de fosa, en este caso propia de Cataluña. Sepulcro de fosa es el nombre que damos porque a esta cultura neolítica la podemos identificar muy bien por medio de cómo llevaban a cabo sus enterramientos en fosa. Son una cultura que proviene más del centro de Europa, ya no tanto del Levante y de Oriente Próximo como la de la cerámica cardíaca. La última de las culturas que
tenemos que mencionar dentro del Neolítico sería la del megalitismo. Pero el megalitismo tiene una complejidad a la hora de entenderlo. El megalitismo podemos considerarlo una cultura, pero es más bien una cierta moda. En prehistoria tenemos el problema de que nosotros tenemos restos del pasado, pero tenemos que ser capaces de intentar identificar si, bueno, pues quién lo realizó, ¿no? Pero los restos que tenemos son muy pocos. Por tanto, de las culturas normalmente las nombramos con algo que las identifica muy claramente, ¿no? Pues ahí teníamos la cultura de los concheros, o tenemos la de la cerámica cardial, o la de los sepulcros de fosa, y con el megalitismo, pues le pasa un poco lo mismo, pero con el problema de que el megalitismo va a durar durante muchísimo tiempo. E incluso va a darse dentro de sociedades distintas. ¿Por qué? Porque el megalitismo empieza con el neolítico. Empieza con el neolítico, con, con hombres que eran capaces de construir estas enormes, estas moles de piedra de toneladas, sin siquiera tener conocimientos de cómo manejar los metales, pero el megalitismo va a existir también con la edad del cobre e incluso con el inicio de la edad del bronce. Ahora, la cultura megalítica es cierto que nos demuestra unos avances en las sociedades ya muy claros. Por ejemplo, para mover, bueno, primero para tallar, después para mover y después para colocar piedras de bastantes toneladas, se necesita acumular una fuerza grupal, una fuerza humana grande. Es decir, esto es propio de culturas o de grupos que eran capaces de coordinarse en gran medida. Mientras la gente está trabajando en la roca de toneladas, no puede estar trabajando en el campo, alguien le tiene que alimentar. Entonces eso es propio de una sociedad en la que ya hay jefes de forma clara. También nos habla de unas técnicas ya complejas. Hay megalitos de los que sabemos que sus rocas fueron traídas desde bastantes decenas de kilómetros. Para moverlos hay que tener una técnica ya sofisticada. Ahora, los megalitos son muestras de que la humanidad es capaz de modificar su terreno, su paisaje. Tenéis que tener en cuenta que los hombres habían estado viviendo en la naturaleza durante millones de años y ahora empiezan a poder, digamos, dominar, gracias a su tecnología, la naturaleza. Es decir, ahora son capaces de deforestar bosques y convertirlos en campos de cultivo. Son capaces de domesticar los animales. Están modificando su entorno. Bueno, pues el megalitismo es una manera también de hacerlo y de controlar el territorio. Los menires, por ejemplo, que son las rocas verticales, como veis en la imagen de la derecha, puede ser que sean marcas de territorio, además de también tener una finalidad religiosa. Los cromlechs, que son los menires cuando están en forma de círculo, son de finalidad de medir el tiempo. Sabemos que están colocados para que en determinadas épocas del año las sombras y donde se ve el sol estén alineados. Entonces eso, de nuevo, también tiene una finalidad práctica, controlar la naturaleza. Pero donde más lo vemos es en los sepulcros de corredor. Estos también se llaman dólmenes. Los dólmenes, hoy día, debido a que nosotros lo que conservamos son las rocas, muchas veces los vemos desnudos, pero no estaban desnudos. Los dólmenes son alineaciones de piedras verticales en forma de pasillo y uniendo a ese pasillo como un tejado se ponen otros megalitos. Pero encima se cubría de tierra y eso es formar una especie de nueva montaña. Y dentro de la montaña se guarda a cadáveres, vamos, se entierra, no guarda, se entierra a cadáveres. A esos sepulcros luego se cerraban. Y bueno, pues dentro lo que hay arqueólogos que creen que sí que puede ser que se sirviera como un enterramiento grupal de toda la población, pero es más bien probable que se utilizara para
enterrar a ciertos individuos que tenían mayor importancia dentro del grupo, más destacados. De nuevo, una muestra de la jerarquización de la sociedad. Con esto ya hemos terminado con el Paleolítico y el Neolítico. Y con ello también hemos finalizado lo que es en lo que entraría dentro de vuestro estándar. Recordad que en el aula virtual yo os he subido un ejemplo de estándar de aprendizaje, de cómo redactarlo, pero yo os recomiendo que lo hagáis vuestro. Lo podéis esquematizar, lo podéis convertir en vuestros propios apuntes, podéis hacer vuestro propio estándar de aprendizaje si queréis también, estaría perfecto. Eso como vosotros prefiráis.